ayuda humanitaria. Mire este comunicado. La Cruz Roja no quiso saber nada con esto porque era claramente una operación política de la que se prestaban a colaborar esos cantantes, Guaidó y el gobierno de superderecha de Colombia, que es el más servil que tienen en América Latina los Estados Unidos. Ahí hay bases militares, lo que uno quiera encontrar. Declaración conjunta del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja de Colombia. Bueno, lo que dicen es que el movimiento reafirma que con el fin de garantizar el cumplimiento de su misión exclusivamente humanitaria y de acuerdo con los principios fundamentales de imparcialidad, etcétera, no puede participar de las iniciativas de entrega de asistencia planteadas para Venezuela desde Colombia, sin que exista un acuerdo previo. Además, los camiones, parece ser, ahora se va sabiendo poco a poco la verdad, fueron quemados por la gente de la derecha para mostrar que no permitían el ingreso de esos kilitos de arroz que les servirían para 3 o 4 días a 2.000 o a 3.000 venezolanos. Es tan grande la tomadura de pelo, pero vale la pena que usted tenga información. Un ciudadano lúcido nos está haciendo mucha falta, porque estas mentiras internacionales después las tenemos que padecer nosotros entre casa. ¿Quiere oírlo a Trump hablando de lo que el petróleo significa para él? De cómo estaba desconforme con que no hubieran matado más gente en Irán, en Irak, y se hubiesen afirmado todavía más, de cómo huele petróleo y como si fuera un perro que huele cocaína sale detrás de la presa. Aquí lo tiene Trump. Why don't we just take over the oil? We should take it over. Take the oil. Hey, I assume we're taking the oil. Bomb the oil, take the oil. Bomb the oil, take the oil. Just take it. It'll make a big difference to the United States economically if we could have American oil companies really invest in and produce the oil capabilities in Venezuela. We will make a lot of money. We will not lose that oil. Así piensan, así se llevan por delante el mundo. Por suerte, hay dos poderes, porque Rusia otra vez, China, tercia, y entonces los Estados Unidos no se queda solo en el mundo. Se imagina la prepotencia natural del país más poderoso de la Tierra, pero en manos de un loco desatado como Donald Trump, llevándose todo por delante con los cipayos de América del Sur, que se comportan como meros aduladores de ese gobierno y acompañan cada una de sus diatribas y de sus manifestaciones y de sus ataques, cuando los veedores internacionales, el propio Jimmy Carter, como les decíamos antes, ha manifestado abiertamente que se trataba de una elección democrática en la que no quisieron participar. Uno de la derecha, Henry Falcon, participó, sacó 2 millones y pico de votos, le tocó perder. Votaron casi el 50%, un poco menos del 50%. Entonces dijeron, bueno, una elección con el 50%, ah, sí. Y Piñera, ¿qué votación tuvo? No los votos que él consiguió, sino cuánta gente votó en Chile en esas elecciones. También menos del 50%, y poco más del 50% fue lo que hubo para Trump. Agradezco este material a Horacio Pietragala. Y también agradezco a Marco Teruggi, que ayer al mediodía de C5N, conversando con nuestros compañeros en ese horario, estuvo impecable. Él está del lado colombiano, viendo todo lo que pasa, frente a la noticia que permanentemente se descarga, ya sea por TN. Muchas veces me digo, si Clarín no fuera el demonio, ¿cómo sería el demonio? ¿Cómo lo podríamos construir con su sarta permanente de mentiras y de envenenamiento? Pero los demás, en la mayoría de los casos, los periodistas participan sabiendo la estigmatización que hay sobre Venezuela y no se animan a cortar una cinta, a decir una palabra claramente a favor de Venezuela. Entonces buscan atajos, buscan caminos arrevesados
para no poder manifestar lo que todos están sintiendo, porque ¿quién no se da cuenta que lo de la ayuda humanitaria era un mamarracho? Que el gobierno salió de una elección democrática, que la derecha no quiere competir porque pierde y se quiere quedar con el gobierno por las malas, y que si es verdad que el pueblo de Venezuela lo pasa mal, es porque hay un bloqueo económico pavoroso. Imagínense el mismo bloqueo económico contra la Argentina, con 14 millones de pobres y millones de personas metidos en la indigencia. ¿Por qué no nos tiran con un poco de ayuda humanitaria a nosotros? ¿O por qué Estados Unidos no se la guarda para dársela a cientos de miles de personas, para no hablar de millones, que duermen sobre las rejas del subte para tener algo calentito y no morirse en este invierno de frío y de hambre, como ocurre con muchísimos de ellos? Es todo una inmensa farsa de la que participan estos cantantes que alguna vez, si pasa algo en Venezuela, los recordaremos como cómplices, como partícipes necesarios de la banda fraudulenta y asesina de Trump. Y con todos esos medios de comunicación que como quilla del barco neoliberal que se quiere llevar el mundo por delante para quedarse con todo, absolutamente con todo, son capaces de atacar permanentemente ese país. Venezuela está en guerra. Lo que tiene Venezuela es una economía de guerra, un bloqueo impresionante de los Estados Unidos, bloqueo del dinero propio, del dinero que le corresponde a Venezuela. No se lo damos, le dice el señor todopoderoso de Donald Trump, y después le manda unos camiones con arroz. Y todos los tontos del mundo van y cantan, y se mueven, y mueven las caderas, y levantan a la gente, diciéndoles, esta es la democracia. ¿Cuál democracia? ¿La de los Estados Unidos? ¿O acaso no saben cómo ganó Trump? Que ni siquiera ganó las elecciones, porque las perdió por 3 millones de votos, y de acuerdo a un engendro que tiene, terminó siendo el presidente. ¿Qué sistema electoral prolijo de los Estados Unidos si una vez tuvieron que resolver una elección? La que lo puso a Bush a través de la Corte Suprema de Justicia. ¿De qué están hablando todas estas gentes? Ayer les decía que un periodista, Marco Teruggi, desde el lado colombiano, informó decentemente de lo que estaba ocurriendo frente a la andanada de los canales de la derecha. No, del lado venezolano estaba la Guardia Nacional Bolivariana, que básicamente anunció que no iban a dejar pasar porque habían dicho que esa era la postura del gobierno venezolano y contuvo el intento de avanzar. Digamos, acá creo que hay que aplicar una suerte de sentido común y pensar qué pasaría si en un país de repente en 3 de sus puentes internacionales de cruzo aparecen unas cerca de 800 personas encapuchadas planteando ingresar por la fuerza, apoyadas por la policía del otro país. ¿Qué debe hacer? Acá creo que hay que aplicar una suerte de sentido común y pensar qué pasaría si en un país de repente en 3 de sus puentes internacionales de cruzo aparecen unas cerca de 800 personas encapuchadas planteando ingresar por la fuerza, apoyadas por la policía del otro país. ¿Qué debe hacer? Acá había grupos preparados con sus bombas molotov, sus piedras, capuchas, y su objetivo era ingresar, pero sabían que no lo iban a poder hacer. Entonces eso estaba, digamos, como casi planificado como una escena cinematográfica. Es bueno aquello en lo que nos invita a pensar Marco Teruggi. El material está en Marco-Teruggi, y es muy interesante ver, porque están las imágenes de los cientos de encapuchados que pretendían entrar a un país, y entonces él preguntaba, ¿qué tiene que hacer un país al que 800 personas encapuchadas quieren entrar con unos camiones diciéndole llevamos arroz a la gente necesitada? ¿Cuál es la seriedad que ha tenido esta gente? Insisto, si usted mira a CNN, anda por allí algún video que lo demuestra, se encontrará con que la CNN ya llama a Guaidó el diputado, no el presidente que no se sabe cómo llegó o se autoproclamó en esa condición. ¿Cómo puede ser que haya alguien que esté del lado Trump de este mundo cuando se sabe qué hizo Estados Unidos con Irak, qué ha hecho siempre? Una de las cosas que suelen decirse por acá es que en las elecciones había partidos proscriptos. Que le diga a Tilio Borón la verdad. En ningún caso hubo proscripción de partidos políticos. En ningún caso hubo proscripción de partidos políticos. En la última elección presidencial, en la que Maduro ganó con algo así como 6,5 millones de votos, el segundo candidato que se presentó, que se llamaba Henry Falcón, sacó 1.980.000 votos. Y hubo un tercero y un cuarto. La idea de que hubo proscripción de candidatos, etcétera, no tiene ni pies ni cabeza, es una más de las fake news con la cual han estado bombardeando el proceso bolivariano, a la revolución cubana, al kirchnerismo y a todos los gobiernos que de alguna manera no han aceptado postrarse ante los pies del imperialismo norteamericano.
Nos han inundado de humo a través de las pantallas. Gente que quema gomas, como si tomasen un episodio que se dé en la ciudad de Buenos Aires. Siempre el humo y el fuego es tentador para los canales de televisión, mucho más cuando tienen una posición tan aviesa como la que se presenta en el caso de Venezuela. Y entonces, humo, fuego y todo tipo de noticias falsas. Usted sabe que acá no tiene ningún tipo de problemas para decir cualquier barbaridad. Pero esto ocurre en el mundo entero. De lo de fake news trae un nombre en inglés porque está sucediendo en buena parte del mundo. Claro que no como nos sucede en la Argentina. Mire, para hablar de las elecciones de Venezuela es muy interesante siempre recurrir a Jimmy Carter, la fundación más trascendente que hay en el mundo para analizar el sistema electoral de cada país. Y vale la pena decir con Jimmy Carter que el sistema electoral venezolano es el mejor del mundo. Es verdad, lo dijo en el 2012-2013, pero si usted busca todos los datos, verá que a Chávez también lo acusaban de ser un dictador. Ahora, con veedores internacionales como Rodríguez Zapatero, por ejemplo, se hicieron otra vez las elecciones y vuelven a decir lo mismo, porque es la cantinela que tienen que usar para que se desate la guerra económica de Trump, que va por el petróleo, y de los países que tienen intereses dentro de Venezuela, como por ejemplo puede ser España, o de los que responden a la intención geopolítica de los Estados Unidos, como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, y que pretenden que si tengamos otro gobierno neoliberal, para que no quede prácticamente nada. Son Átila, no van a dejar ni el pasto en su paso, como bien entendemos que sucede hoy día en la Argentina. Un diputado mexicano tuvo valentía al hablar de lo que pasa en estos momentos en Venezuela, y lo vamos a tomar a modo de cierre, porque también quiero hacer referencia en la columna al escándalo que ha significado el tema D'Alessio. Apoyamos desde la fracción del PT el documento presentado, a pesar de que no nos gusta la palabra neutral. No se puede ser neutral cuando un pueblo está siendo avasallado, pero no como aquí lo dicen hipócritamente los representantes de la derecha, sino por el imperialismo norteamericano. No les escucho decir nada del bloqueo económico en contra del pueblo venezolano. No los escucho decir absolutamente nada del robo de 12,000 millones de dólares en reservas de oro que hizo Gran Bretaña y de todas las instalaciones petroleras que tiene Venezuela en Estados Unidos, incluidas decenas de estaciones de abasto de gasolina en territorio estadounidense. Bueno, vinieron aquí con un desparpajo la sesión pasada a pedir el reconocimiento de a Guaidó, que se autonombró presidente encargado cuando ni siquiera existe esa figura, pero los reto a que me digan en qué parte los panistas del artículo 73 constitucional de las atribuciones de esta Cámara tenemos la de reconocer o desconocer gobiernos. Le viene muy bien Venezuela a los medios, le viene fantástico, y algún otro episodio como el que teníamos también en el comienzo del programa, porque esas cosas permiten hacer que la gente mire para otro lado, y no para el horror económico que se vive hoy día en la Argentina y en buena parte de América Latina, pero en forma especial, porque nos toca más de cerca lo que ocurre en la Argentina. Porque si no, tenemos que mirar también lo que sucede en esa tristísima trinidad de Clarín, la justicia y Stornelli con D'Alessio. Esta es la triste realidad que se da en la Argentina. Una nueva denuncia contra D'Alessio. Víctor Palomina Cita es un empresario dedicado a la exportación de granos y como tal propietario de la firma, y también lo denuncia. Un horror lo que intentó D'Alessio. ¿De dónde viene la chapa de D'Alessio? Pues de Stornelli, de la justicia, de los servicios. ¿Y dónde la hace valer? En los medios, en Clarín, en las presentaciones que le hacen como una especie de superhombre. Miren lo que es el procesamiento que se da de D'Alessio por parte del juez. Vamos a dejar esta parte porque es muy larga de leer, que tiene que ver con todo lo que está sucediendo, y vamos a tomar algo que habla de esa Trinidad tan especial. Hoy se supo, trascendió el audio, en realidad la grabación de un programa de radio en el que Eduardo Valdés, que estuvo hace unas horas aquí, conversando con Rogelio González, un abogado, que decían que era socio de D'Alessio. Él dice, no, no es mi socio. D'Alessio dice, sí, yo era socio de él. El abogado dice, no, él me traía clientes, pero no teníamos nada que ver.
Pero fíjese dónde aparece a jugar Clarín en toda esta historia. En la conversación, Valdés, con habilidad, le va a plantear si conoce a Santoro, el de Clarín. Y este hombre le va a decir, no, lo conozco como a usted. Es decir, prácticamente no. ¿Cómo lo conoce? Por llamadas telefónicas, nada más. Valdés, que estaba bien informado, le dice, ¿y no hubo un almuerzo? Ah, sí. Y ahí el abogado se acuerda de un hecho que en su descripción marca la catadura de aquellos en cuyas manos estamos. Usted estuvo cuando se reunió Fariña con D'Alessio y Santoro. Fue muy desagradable el almuerzo, por una investigación, o sea, fue desagradable el almuerzo, y es más, me resultó tan desagradable que me fui antes. Santoro quería a Fariña para el primer programa de Animales Sueltos. Fariña me cuenta que se va a reunir con Santoro, vamos al restaurante que se iba a juntar Fariña. A los pocos minutos que Fariña le había dicho a Santoro que no iba a ir al programa, pero le da como una entrevista privada, aparecen en forma inesperada, y la verdad fue muy desagradable, una cámara de la vidriera del lado de afuera del restaurante filmando la mesa. Eso para mí lo tomé como una traición a Fariña, ¿no? Entonces le dije a Fariña, le dije, vámonos, porque la verdad que esto es una vergüenza. Y Fariña me dijo, no, pues yo no tengo nada que esconder, que no me filmen más. Y yo, bueno, dale, quédate, yo me voy. Yo me acuerdo que fue a principio del año pasado. Una de las causas que hoy motivaron la presencia de Cristina Fernández, llamada el día del cumpleaños de Néstor Kirchner, a declarar por parte de Bonadío, que tuvo esa delicadeza, entre comillas, especial. Una de las causas tiene que ver con D'Alessio. La armaron en un hotel. Cuenta D'Alessio cómo alquilaron con Bonadío y con Stornelli un hotelito, una pieza en el Four Seasons, creo, y allí resolvían todos estos temas. Mire, si no fuera porque uno tiene la chance de decirlo, eso de que usted no tiene y es abrumado por informaciones falsas de esos medios, y de vez en cuando por lo menos encuentra el alivio de ser promedio. Usted no tiene por qué creer tampoco a nosotros, pero sí tiene la obligación de cotejar el tipo de información que cada cual le ofrece, lo que se va corroborando a través del tiempo. Hay que trabajar de ciudadano como nunca, y aunque es verdad que hay un 95% de gente informada a través de estos medios, hay buena parte que podría buscar en los portales, en las redes, más información. Hay muchos que están diciendo algo que por lo menos en los matices ya le permite a usted saber la verdad. Por ejemplo, si usted sabe que Stornelli dijo que hace 3 meses, más o menos, un poquito que lo conoce a D'Alessio, empezó diciendo que hacía 2 meses, y después se demuestra con la palabra de Santoro que no, que lo conocía desde julio del 2017, usted dice, ¿en qué manos estamos? Escúchelo, Stornelli, allí en TN. Ante todo quería decir una cosa que dijo este señor en la nota, que dice que está investigando conmigo algo. No investigó nunca conmigo nada. Sí vino a la Fiscalía a traer una información y prestó declaración en la causa de GNL. Se le recibió una declaración y se acompañó al juzgado, pero yo lo conozco hace 3 o 4 meses, 5, no mucho más. Creo que hay una serie de fantasías en el medio que han llevado quizás un poco a esto, ¿no? Esto es lo que dice Stornelli. Por supuesto miente, no quiere entregar su celular. Cuando sabe que lo puede llegar a llamar el juez, se va a Ercolini y dice, sácame de esta, y presenta la denuncia porque el pago se hizo acá, cuando la extorsión todo el mundo sabe perfectamente dónde ocurrió y dónde se hizo la denuncia, para ver si Ercolini, que es más impresentable todavía que Stornelli, y mire de lo que estamos hablando, lo salva, lo saca, el nombre del establishment, que no tolera que Stornelli sea tocado porque se convirtió en el eje de toda esta inmensa mentira de lo que vienen desarrollando los medios desde hace bastante tiempo. Pero la realidad de cuando se conoció Stornelli está acá. Los informes a los que accedió Clarín en fuentes judiciales afirman, esto es lo del gasoil, que hubo sobreprecios en la compra del gasoil. En los escritos elaborados por Marcelo D'Alessio, y esta es una de las causas que afrontó Cristina Fernández, se afirma, por ejemplo, que los buques pagaban los gastos portuarios en una cuenta en Panamá de un banco privado argentino. Pero salgamos de ese tema. Yo quería la corroboración del destacado que teníamos de Santoro diciendo cuánto tiempo hace que se conocen Stornelli con D'Alessio. Mucho más de lo que él admite.
Hace tiempo que vienen funcionando juntos, por ejemplo, este tema del gas licuado. Ese tampoco no, ahí están las denuncias sobre los informes estos, en los escritos elaborados, es lo mismo. Lo podemos dejar, pero mañana vamos a prolijar la información porque es muy interesante y muy valioso que usted sepa que mienten, y si mienten, ¿por qué? ¿Cuál es el inconveniente de Stornelli si no está en nada sucio, como en la relación con D'Alessio, como en la cámara oculta que le ha querido hacer a el doctor Ubeira? Si están limpios, toma el celular, eso es juez. Un juez que va a tener seguramente la mejor voluntad para entender desde el punto jurídico lo que allí ocurre. Le quiero dejar estas claves del procesamiento a D'Alessio. Esto está en el expediente, lo que usted va a tener ahora. El expediente del doctor Ramos Padilla da por hecho el vínculo entre Stornelli y D'Alessio gracias a los numerosos chats entre ambos. Está el cuaderno donde se anota el número 300, $1.000, que era lo que se pedía. Podemos ir con rapidez con todas las placas que hacen a lo que como síntesis le queremos decir de este procesamiento. Está acreditada la maniobra sobre la cámara oculta sobre Ubeira. ¿Qué le parece? Un fiscal que le dice a D'Alessio, dice que lo conocía hace poco, mirá qué responsabilidad le daba. Haceme una cámara oculta con el doctor Ubeira, abogado de uno de los procesados por él. El juez sostiene la relación comercial entre Rodrigo González y Marcelo D'Alessio. A partir de los chats entre Stornelli y D'Alessio, el juez pide investigar otras maniobras de extorsión que los vinculan. Le pide a Ercolini que remita la causa, deme la causa, y se pregunta por qué el juez Ercolini le solicitó al juez inicial la inhibitoria, cuando la causa que tramita en Dolores todavía se encontraba en secreto de sumario. Estaban desesperados por saber cuáles eran los periodistas de la banda que estaban mencionados, cuáles eran los personajes de la política, Carrió y todos los que la acompañan, que están en incontables chats con D'Alessio. A partir de los chats entre Stornelli y D'Alessio, el juez pide investigar otras maniobras de extorsión que los vinculan. Y ahí es cuando le pide a Ercolini que le remita la causa. Lo vamos a dejar aquí, la columna, porque el tema va a continuar toda la semana y tenemos muchos audios, muchos elementos para acompañar esta movida, que por lo menos tenemos la íntima convicción determinará que Stornelli sea llamado a declarar, que sea imputado. Lo que ha hecho Stornelli no tiene nombre, ya no lo tenía en todo el procedimiento anterior. Tomarle declaraciones a decenas de personas y no filmar nada es porque mucho tenía para esconder. Probablemente esta sea también una parte de la explicación de todo este horror, de este escándalo que se vive en Comodoro Puz, como ahora le dicen a Comodoro Pi. Lucila.